Seguimos con la ingeniera Alejandra García Quirós. Ella es experta en nutrición clínica y es diabetóloga. Nos va a hablar su conferencia de una forma de ser con los pacientes, un coaching de salud y nutrición como estrategia y herramienta para el cambio de conducta en la enfermedad crónica. Ella viene desde la República de México. Ingeniera García, es un gusto para nosotros tenerla. Ese es un tema que pues no tiene mucho que ver con algunos, pero sí, creo que es el doctor Alexander mencionaba sobre algo enfocado a la humanización de la salud, de la atención al paciente, y esto va relacionado con esto. Hace muchos años me generó mucha inquietud, porque yo soy educada en diabetes, ya tengo muchísimos años en esto, y porque los pacientes no se adhieren al tratamiento. Entonces me empecé yo a preparar más en este aspecto, porque cuando salí de la facultad, realmente pues éramos muy clínicos, muy, podemos decir, técnicos de alguna manera, pero como que no tomamos en cuenta muchas cosas de los pacientes. Y esta es una pregunta que les hago a ustedes y en cada foro que he estado. Ayer precisamente estaba en La Habana también con este tema, y me gustaría que ustedes me respondieran esta pregunta. ¿Qué es más importante, conocer la enfermedad o el paciente? ¿Qué me dirían? Me da mucho gusto porque estamos conectados y les voy a decir que en otros foros me han dicho la enfermedad y médicos. Entonces me da mucho gusto que ustedes me digan que el paciente. Y es bien interesante lo que dice este investigador Bodenheimer, que más de la mitad de los pacientes salen del consultorio sin haber entendido lo que les dijo su médico. ¿Les ha pasado? Y sucede que a veces estamos tan preocupados porque nuestro paciente está en riesgo, está muy comprometido clínicamente hablando, que no nos paramos un momento a pensar si ese paciente ya aceptó el diagnóstico, y probablemente en ese momento él está totalmente agobiado, y nosotros cuando él nos está platicando, a lo mejor ya estamos pensando, le voy a dar este tratamiento como se lo di al otro paciente. Entonces en ese momento nos perdemos de esa comunicación y a lo mejor pudimos obtener algo importante de información que nos puede ayudar para orientar mejor a nuestros pacientes. Y fíjense que este estudio es bien interesante y fue publicado pues hace ya bastantes años, en el 2008, en esta revista Nursing Forum, que habla sobre la adherencia terapéutica y cuáles son los principales factores que condicionan el compromiso del paciente y el seguimiento del tratamiento en el mantenimiento de una conducta, sobre todo saludable. Y es bien interesante porque son muchos factores que a veces no consideramos. Entre los primeros pues tiene que haber objetivos realistas, debe haber un sentido de autoeficacia por parte del paciente, expectativas sobre el tratamiento. Sí tenemos que ser muy claros, como lo han comentado anteriormente los doctores, no vamos a prometer cosas que no podamos cumplir. O sea, el paciente tiene que estar consciente de la situación sobre todo y qué se puede esperar de los tratamientos. También la influencia del terapeuta es súper importante. El paciente no compra nuestro pesimismo y muchas veces nosotros podemos tener algún problema de la casa y lo llevamos al consultorio. ¿Sí les ha pasado que sin querer a lo mejor tuvieron ahí una situación difícil con la pareja y en ese momento están pensando en esa situación y el paciente lo puede malinterpretar pensando que ustedes están enojados con ellos o a lo mejor que somos muy serios, no sé. También la participación activa del paciente. El paciente se tiene que hacer responsable también de la parte que le corresponde, la gestión del tiempo personal, el ambiente o el entorno también, sobre todo en cuanto a la alimentación. El paciente puede tener la mejor disposición, pero ¿qué tal que tiene al enemigo en casa? Me ha sucedido en muchas ocasiones que la misma mamá que lleva a la jovencita para que baje de peso es la misma que la sabotea y le prepara los pies. O la misma esposa que está muy preocupada porque el esposo le subió el colesterol, pues es la misma que le cocina esos platillos tan suculentos pero con mucha grasa, ¿no? Entonces ahí eso también se va complicando. Me ha tocado también incluso personas que tienen la mejor disposición, caballeros que acaban de enviudar o que están divorciados, pero no tienen quien les prepare la comida. Entonces ahí también se complica esa situación que donde nosotros también tenemos que investigar, porque sucede y pasa mucho con las nutriólogas, no sé si en su país, pero en México, les digo a mis alumnas de maestría, se esmeran tanto en hacer un plan tan bonito, súper calculado con los macros, micros, y ahorita que está de moda las dietas keto y todo eso, pero se han puesto a pensar en la realidad del paciente, o sea, si ese paciente puede preparar ese menú que le están dando, y si realmente el paciente está adaptado a su realidad, a su entorno. Entonces a veces no nos fijamos.
También los fracasos previos, cómo los ha tomado el paciente. El estado mental es bien importante valorarlo. El paciente puede presentar episodios de ansiedad, no se trata que le hagamos al psicólogo, pero si identificamos alguna situación así, es importante referirlo. El nivel de estrés también impacta mucho y por supuesto la motivación. Uno como profesional de la salud lo que busca es una motivación intrínseca, una motivación interna, esa que perdura, no la externa de la señora que va a la consulta en febrero porque se quiere preparar pues para Semana Santa para ponerse el bikini. A mí lo que me gusta es que sea una motivación intrínseca, como les platico un caso de un señor ya grande, un abuelito que estaba muy preocupado porque él tiene diabetes y bueno, él le preocupaba no estar más tiempo saludable para convivir con sus nietos. Entonces, esa es una motivación de las que perduran y las que buscamos nosotros los profesionales de la salud. Y otra cosa importante aquí es que todos nos enfrentamos a este dilema de cómo puedo cambiar, no nada más nuestros pacientes. Y debemos entender que si el cambio es radical y de golpe y la dieta es incompatible con el estilo de vida del paciente, pues las posibilidades van a ser casi nulas de que la siga. A lo mejor al principio sí está muy motivado, pero esa motivación va a ser como las hojas de otoño, van a caer y al rato el paciente va a volver a lo mismo. Y el paciente debe entender que no existen fórmulas mágicas y nuestro cuerpo tiene unos tiempos muy específicos. A veces los pacientes recurren a conductas muy abusivas con tal de bajar de peso, poniendo mucho en riesgo su salud y de alguna manera el medio lo propaga y también nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con la salud mental del paciente porque se dice por ahí que si querer nosotros podemos ser el gatillo que trastorna los trastornos de la conducta, que promueve los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Y qué hace cambiar a las personas? Ya nos dimos cuenta que la información no es suficiente, los cambios no se pueden imponer desde afuera. Y también yo recomiendo, o sea, no es conveniente, sobre todo un paciente que no ha aceptado su diagnóstico, es tratarlo de persuadirlo, discutirlo, confrontarlo. Y debemos entender que las personas van a cambiar cuando ellas mismas deciden que tengan que cambiar, no cuando nosotros les digamos. Y por esa razón nuestra labor es ayudar al paciente a que descubra cuáles son sus razones para cambiar y que esté dispuesto a llevarlas a cabo, ¿no? Entonces esto es bien importante porque en las últimas publicaciones de la Academia Americana de Diabetes, la Academia Americana de Educadores en Diabetes y la Academia de Nutrición y Dietética han estado publicando mucho de la evaluación y la atención centrada en el paciente, que es bien importante nosotros antes de empezar un tratamiento, investigar un poquito más, saber más acerca de este paciente, cómo le está afectando la diabetes o la obesidad a su vida diaria y a su familia y también cómo podemos ayudarle mejor y cuál sería la parte más importante, ya sea sobre su diabetes o cualquier enfermedad o condición crónica que tenga, que le preocupa acerca de ello y qué es lo que está haciendo que pueda hacer él para manejar mejor su condición y qué preguntas tiene, que eso no lo hacemos. Pasa mucho en la consulta de nutrición que se brincan muchos pasos o están muy esmerados en la historia clínica, pero incluso no investigan la historia dietética del paciente, qué le gusta, qué no le gusta, qué recursos dispone. Y son preguntas importantes, a lo mejor el paciente no ha aceptado el diagnóstico todavía y nosotros ya le estamos imponiendo un tratamiento. Y es importante que tengamos en cuenta que además de los factores como son los biológicos que intervienen, también hay otros factores que son los psicológicos y los sociales. Y tenemos que tener en cuenta que el paciente es el protagonista de su propia historia y identificar también estos factores psicológicos sociales que puedan estar interfiriendo. Estamos hablando de las barreras o dificultades, puede ser los horarios de trabajo, los recursos económicos, la capacidad para llevar a cabo un plan de alimentación, la percepción que tengan de la depresión también, la autoeficacia, la motivación que es bien importante, esa disposición para que pueda llevar a cabo ese plan o a lo mejor un tratamiento que ustedes le propongan al paciente. También su autovigilancia, es bien importante que el paciente haga su automonitoreo, la red de apoyo social que había comentado hace un rato, la dinámica familiar que tienen los amigos, los compañeros, los colegas de trabajo que también puede influir o pueden ayudar al tratamiento. La confianza en el profesional, eso es bien importante y en el tratamiento médico que le estamos proporcionando. El estrés, el estilo de vida caótico que la mayoría tiene, crisis familiares, son un montón de cosas que van a influir en que el paciente pueda seguir el tratamiento. La evaluación de las etapas de cambio, esto yo a mis alumnos se los digo, esto es básico. O sea, cualquier paciente que entre a su consultorio, antes de dar un tratamiento, ustedes tienen que valorar en qué etapa de comportamiento se encuentra. Porque si no, va a ser muy complicado y que lo logremos convencer. ¿Qué tal si el paciente está en la etapa de precontemplación?
¿Se han leído de Prochaska y Carlos Di Clemente? En la precontemplación el paciente no tiene intenciones de cambiar, ni le importa. En la contemplación es como que en diciembre, mejor en enero empiezo la dieta, ¿sí? O sea, lo veo en un futuro un poquito lejano, pero ahorita no tengo interés. Entonces es importante que antes de iniciar una intervención tenemos que evaluar e identificar en qué etapa de comportamiento se encuentra el paciente, porque hay varias estrategias que nos pueden ser de mucha utilidad para lograr que ese paciente se adhiera mejor al tratamiento y se obtengan mejores resultados. Y cada etapa registra un estadio mental. Lo que queremos todos es que el paciente esté ay, perdón, no supe aquí cómo, ya me fui. Ay, Dios, déjenme le cambio aquí porque ya me… Lo que les decía que es bien importante que nosotros evaluemos, a ver ya, le piqué de más, ya. Por ejemplo, la etapa de acción es cuando el paciente lleva con ustedes y ya se inscribió al gimnasio y ya fue a comprar la despensa, ¿sí? Que está muy motivado, pero no todos los pacientes llegan así. Puede ser que el paciente llegue, porque les comentaba, la señora lo lleva porque está muy preocupada por su problema del colesterol, ¿no? Entonces esto es muy importante. Y aquí vamos a hablar un poquito de coaching. No tengo mucho tiempo para platicarlo, yo les comparto que yo entrenamiento desde el 2011 y son 30 horas para médicos y nutriólogos, entonces aquí como que en 15 minutos es difícil, pero si quisiera yo platicar un poquito de esto, aquí les comparto algunas definiciones. Por ejemplo, Palmer y colaboradores hablan de que el coaching de salud es como la práctica de educación para la salud y promoción de salud dentro de un contexto de coaching que refuerza el bienestar de individuos y facilita en las personas el logro de las metas relacionadas con la salud. Y Bennett también hablan, ellos son del campo de la medicina familiar, que se trata de ayudar a los pacientes a ganar conocimientos, habilidades, herramientas y confianza para volverse participantes activos en su cuidado a fin de que puedan alcanzar sus metas de salud identificadas por ellos mismos. Y lo hablamos del coaching nutricional, que sería una rama del coaching de salud, pero si se dan cuenta, pues está integrado los dos, porque no nos podemos separar la salud de la nutrición, siempre todo va de la mano. Y aquí me ando… Y bueno, podríamos decir que el coaching de salud es un método de apoyo que va a ampliar las habilidades de comunicación, motivación y educación e intervención del profesional, permitiendo guiar al paciente a la consecución de objetivos conjuntamente establecidos de una manera más efectiva, ¿no? Y algo importante aquí en los principios de coaching es que sí, nosotros tenemos que creer en el potencial del ser humano, ayudar a los pacientes a ver ese potencial que tienen, encontrar maneras de maximizar ese potencial, pero sobre todo, y lo importantísimo es que el paciente tome conciencia. Si él no toma conciencia va a ser muy difícil que nosotros lo podamos ayudar, incluso que pueda apegarse al tratamiento. También descubrir soluciones y desafiar con gentileza y firmeza a los clientes o pacientes a tomar acción, pero no olvidemos el contexto de clínico del paciente, que es importante tenerlo en cuenta siempre. Me fui para acá. Creo que ya me estoy regresando. Bueno, algo aquí muy importante dentro de las habilidades de la consulta es que nosotros sí tendremos que darnos a la tarea de identificar el estado anímico de nuestro paciente. Desde que salimos, bueno, yo al menos yo salgo afuera de mi consultorio a recibirlo y en ese momentito yo observo muchísimas cosas, cómo me saluda, cómo se dirige a mí, si me aprieta fuerte, hay gente que es muy efusiva. En ese momento ustedes se van a dar cuenta de muchas cosas importantes y es importante identificar el canal de comunicación de los pacientes. No sé si han oído los canales de comunicación, que si el paciente es kinestésico, auditivo, ¿sí? O visual, porque aquí nos puede dar más estrategias para nosotros poder mejorar al paciente y hablar el mismo lenguaje. También es importante que seamos abiertos, congruentes, humildes, optimistas y creativos, y que sepamos escuchar, o sea, que es una escucha atenta, una escucha activa, que realmente le estamos poniendo atención a nuestro paciente. Eso es muy importante. Y un profesional de la salud que tiene esta mentalidad de coach es un profesional que honra al paciente, que sabe que el paciente tiene la solución, que crea el espacio para que el paciente crezca y se desarrolle. El profesional con esta mentalidad sabe que el paciente es el experto en su vida, sobre la mejor manera de agregar valor a su salud y en sus necesidades más apremiantes, si nosotros le damos la oportunidad y lo educamos. También sabe que es socio del paciente, nosotros trabajamos con los pacientes y vamos también siempre a, cuando tratemos nosotros de hacerle alguna sugerencia, que sea con
Sí firmes, pero con delicadeza, que seamos sensibles con nuestros pacientes. A veces sin querer, con nuestras palabras nosotros podemos pues hacer sentir mal a nuestros pacientes y eso sucede muy común. Este es un modelo así rapidito como es importante que en un tratamiento, en el caso de la nutrición, se establezcan objetivos, pero para esto primero el paciente tiene que tomar conciencia de la situación y él tener bien claro qué es lo que quiere, para qué lo quiere y qué le impide alcanzarlo y qué ventajas le aporta hacia ese cambio, que vea los pros y los contras de ese cambio. También que tome la responsabilidad, porque él es el protagonista, de quién es depende conseguirlo, pues de él mismo. Que también él tenga claro que sí puede cambiar sus circunstancias y que pueda cambiar sobre todo su actitud. Y aparte, pues obviamente, si no hay plan de acción puede haber objetivos, pero si no hay plan de acción pues no va a funcionar. Entonces es importante que el paciente, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En quién me voy a apoyar? ¿Y qué recursos voy a usar? Es como el paciente que va a hacer ejercicio y te dice, sí, voy a hacer ejercicio, deja ver la otra semana. No, el paciente tiene que salir ya bien concreto. Bueno, voy a hacer ejercicio a partir del lunes, me voy a levantar a las 5 de la mañana, preparo mi ropa en la noche y me voy a ir a caminar al parque que está cerquita de mi casa de lunes a viernes de tal a tal hora. Eso voy a hacer un plan. Aquí yo digo, voy a hacer ejercicio, pero voy a ver cuándo. Entonces, o como con la dieta, ¿no? La empiezo el lunes y pues llega el lunes y no la hice y nunca llegó ese día, ¿verdad? Ay. Algo aquí importante, ya casi voy a terminar, elementos clave en el proceso terapéutico que yo les recomiendo que los tomen en cuenta. Primero, conozcan a sus pacientes, sus gustos, sus motivaciones, escuchen, observen, traten de generar ese vínculo de confianza para acompañarlo en el proceso, pues para alcanzar esa vida que él busca en equilibrio. También tratar de no imponer nunca un régimen al paciente, tratar de platicar con él de las posibles opciones de tratamiento para que él tome la decisión. Recordar que el compromiso y la motivación del paciente son fundamentales para esa adherencia terapéutica y convertirse en el aliado del paciente. Entonces, un profesional de la salud con esta mentalidad de coach va a ayudar a sus pacientes a crear una visión y lograr un plan de salud y bienestar óptimos, ¿sí? Y tener presente que lo que está claro para mí solamente está claro para mí. Hablando lo mismo, pues no hablamos de lo mismo a veces y el significado no está en las palabras sino en las personas y lo que nos hace daño no es lo que decimos sino cómo lo decimos. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Sí? Bueno, ya por último les comparto mi decálogo del médico nutricionista coach de hoy. Es un agente de cambio facilitador, catalizador de procesos de cambio. Es un profesional con una conducta profesional y ética, ya hablamos aquí de la responsabilidad social, tiene una visión amplia, conocimiento del mundo global y es un ser proactivo, tiene pasión por la profesión, vocación de servicio, es empático e inclusivo, respetuoso de las ideas diferentes, también tiene esa sed de conocimiento, educación continua y permanente, que creo que todos los que están aquí cumplen con esto, la capacidad de observación y curiosidad y la capacidad de trabajar en equipo y sumar esfuerzos. Y bueno, les agradezco su atención. Ya por último, yo aquí lo que les haría un llamado a que reflexionemos es que debemos renunciar a la necesidad de sentirnos responsables de nuestros pacientes y llegar a ser responsables con ellos. Debemos reformular nuestro papel en la relación terapéutica con nuestros pacientes y ayudarlos para generar una decisión positiva para el cambio. Respetar a nuestros pacientes, sus creencias, sus escalas de valores y darles esa libertad de elección y proporcionar los medios para hacer los cambios y asegurarnos que esos cambios se consoliden en la vida diaria. Muchas gracias.